pues a mí me gustaría que antes de empezar esta predicación, este mensaje, vamos a hacer la siguiente oración. Así que ahí cierra tus ojos y de todo corazón di lo siguiente y repite después de mí: Señor, el día de hoy háblame. Hoy quiero conocerte. Hoy dispongo mi vida, dispongo mi espíritu y dispongo mi corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén. Y bueno, a mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de aquí les gustaría conocer más a Dios? ¿Sí? Y hace algunas semanas, ya ven que el pastor nos está poniendo a memorizar versículos. Y a lo mejor yo también los pongo a memorizar uno, así para que estén despiertos, ¿ok? Pero hubo un versículo que a mí me gustó mucho y la verdad es que todos es el único que me aprendí. No, sí me aprendí como 2, nada más. Pero este versículo está en Oseas 3 y cuando él lo mencionó, pues a mí me llamó mucho la atención esto. Y es algo que pues había estado como estudiando en estos últimos meses y con lo que me identifiqué mucho, ¿verdad? Precisamente por lo que estaba estudiando, pero también lo que estaba leyendo en la palabra. Pues ustedes saben que al principio del año empezamos a como leer la Biblia desde Génesis, ¿verdad? Entonces pues había estado leyendo eso y dice Oseas 6:3. Y no sé si arriba me puedan ayudar a poner los versículos, aunque no los voy a culpar, hermanos, porque les mandé los versículos bien tarde. Entonces espero que sí los puedan tener. Pero dice Oseas 6:3. Igual en lo que lo ponen, se los leo. Y dice, a ver si alguien se acuerda. ¿Alguien se acuerda de Oseas 6:3? Nadie se acuerda de Oseas 6:3. Hace como un mes le voy a enseñar la grabación al pastor para que diga, mire pastor, nadie se está aprendiendo los versículos. No se crean, porque luego yo también me va a decir a ver y cuáles son y nada más me sé algunos. Pero Oseas 6:3, y ese es un versículo que sí me aprendí, y dice: oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. ¿Ya se acordaron de este versículo? Para mí lo que me llama mucho la atención es la primera frase. Oh, si conociéramos al Señor. Y cuando yo leo este versículo, yo me imagino una persona que sabe de lo que nos estamos perdiendo por no conocer a Dios, que sabe de lo que nos estamos perdiendo de vivir y de experimentar de parte de Dios por no conocerlo. Oh, si conociéramos a Dios, esforcémonos por conocerlos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos familia o tenemos amigos o seres amados que no conocen a Dios y que uno que ha experimentado la bondad de Dios, uno quisiera que ellos que lo conocieran, ¿cierto? Uno dice, es que no sabes de lo que te estás perdiendo y me encantaría poderte mostrar a Dios y que pudieras encontrarte con Dios y vivir y experimentar la presencia de Dios. Y esto es lo que estábamos leyendo en este versículo. Oh, si conociéramos al Señor. Pero luego dice, esforcémonos por conocerlo. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta, bueno, algunas preguntas. ¿Cuántos de aquí han escuchado que Dios es santo? ¿Cuántos de aquí han escuchado que Dios es justo? ¿Y cuántos han escuchado que Dios es amoroso? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca de eso, de la santidad, de la justicia y del amor de Dios. Y cómo estos tres aspectos forman parte de la esencia de Dios y están totalmente relacionados con nosotros. Entonces, lo primero que hay que entender, y ahora les voy a decir algo, no se me vayan a dormir, porque yo sé que a veces cuando venimos a la iglesia y venimos con situaciones, pues esperamos escuchar una palabra que pueda como
como ser la respuesta de lo que estamos orando, que pueda ser algo práctico. Y si bien en la iglesia nosotros siempre buscamos dar como esos consejos, ¿verdad?, basados en la palabra, que puedan ser prácticos para nuestra vida diaria, pues la realidad es que también hay como una parte teórica de la Biblia, ¿sí? O sea, una parte que tenemos que estudiar. Y que cuando conocemos a Dios, pues todo lo demás viene también, ¿sí? O sea, cuando conocemos a Dios y nos esforzamos en conocer a Dios, pues tenemos una mejor relación con Dios. Y por eso el día de hoy yo quiero compartir esto con ustedes, porque en los últimos meses, cuando lo estaba estudiando, a mí me ayudó muchísimo. Hermanos, yo soy una persona que toda la vida he escuchado de Dios, pues ustedes saben, o sea, pues mis papás son los pastores, y entonces pues estaba como familiarizada con eso. Y de pronto, como quiera, hubo un momento en mi vida, ¿verdad?, que yo tuve que tomar la decisión de aceptar a Jesús de manera personal para que Él entrara a mi corazón. Pero aún a pesar de eso, pues a Dios nunca lo vamos a terminar de conocer. Y aunque yo tengo muchas cosas hermosas y maravillosas que decir de Dios, de verdad es impresionante las cosas que nos perdemos de Dios, porque Dios es tan profundo, Dios es tan grande, Dios es tan infinito que no nos basta la vida para conocerle. Y entonces, en estos últimos meses, pues cuando estaba leyendo eso, yo decía, qué increíble, o sea, qué increíble que tengamos un Dios así y que podamos relacionarnos con un Dios así. Así que como eso me sirvió a mí para mejorar mi relación con Dios, para vivir una verdadera relación con Dios, yo espero, y mi anhelo y mi deseo, yo sé que el deseo de Dios es que ustedes también puedan conocerle de esa manera, es que ustedes también puedan profundizar en quién es Él, porque de verdad, hermanos, cuando, o sea, yo veo, no sé, o sea, cuando vemos, bueno, ahorita el cielo no se ve por la contaminación, pero cuando se ve el cielo y vemos las montañas, o vemos la naturaleza, o también la manera en la que, bueno, ahorita como traemos el tema del embarazo de mi cuñada, pues obviamente todos estamos así de que bien sentimentales con eso, y pensamos en cómo se forma el bebé en el vientre de su madre. O sea, es impresionante cómo todo eso sucede, y todo eso es creado por nuestro Dios todopoderoso. Así que yo espero que esto les ayude para crecer en su relación con Dios, y sobre todo para que puedan amar y buscar a Dios todos los días de su vida. Entonces, lo primero de lo que les quiero hablar el día de hoy es acerca de la santidad de Dios, y eso es lo primero que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender 3 cosas, y espero no alargarme, pero si me alargo, pues no pasa nada, mañana es asueto. Y lo primero que vamos a hablar es la santidad de Dios. La palabra de Dios dice que Él es santo, ¿verdad? Y dice 1 Samuel 2:2, nadie es santo como el Señor. Y dice, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Ahí vamos a volver a leerlo. 1 Samuel 2:2 dice, nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Señor. Y la pregunta aquí que yo les quiero hacer es, usualmente, ¿con qué relacionamos la santidad? Digo, yo creo que a lo mejor la mayoría tiene ahí una respuesta en su mente, pero yo creo que la mayoría de nosotros relacionamos la santidad con portarnos bien, ¿verdad? Con vivir una vida intachable, con vivir una vida pues perfecta, ¿verdad? Una vida sin pecado. Eso es normalmente el concepto que tenemos de santidad, ¿verdad? Como una escala de comportamiento, un estándar de comportamiento. O sea, tú tienes que llegar a ser así de santo, ¿verdad? Para poder pues estar cerca de Dios. Pero entonces, si nosotros pensamos que la santidad es portarme bien y hacer las cosas bien, ¿eso significa que Dios tiene que portarse bien? No. Porque ¿qué es lo que nos dice el versículo? Aparte de ti no hay nadie. No hay como nuestro Dios. Nadie es santo como el Señor. Eso significa que Dios tiene que obedecerle a alguien más,
tiene que rendirle cuentas a alguien más. Entonces, la santidad de Dios, el hecho de que Dios sea santo, y cuando escuchamos y leemos que Dios es santo, eso no significa que Dios se tenga que portar bien o que tenga que ser pues intachable, porque ya lo es. La santidad significa que Él es perfecto y es único. Y como no hay nadie como Dios, al único a quien tiene que rendirle cuentas es a sí mismo. ¿Sí? ¿Sí me captan el concepto, la definición? No hay nadie como Dios. Tal vez si Dios, no sé, me imagino, ¿verdad? Voltea, no ve a nadie que esté a su nivel, de perfección, a su nivel o sea, pues no, ¿verdad? No, a su nivel de poder. Y dice, pues no hay nadie como yo. Entonces, como no hay ningún otro como Dios y no hay nada que se le pueda comparar, como dice el versículo, Él es tan santo, tan perfecto y único, que es digno de glorificarse y tener devoción a sí mismo. Y miren lo que dice Isaías 48:11, para que puedan entender un poco más lo que les estoy diciendo. En Isaías 48:11, pues ustedes saben que el pueblo de Dios era rebelde, ¿verdad? Y entonces pues el pueblo de Dios se alejaba, clamaba, se alejaba de Dios. Luego como que pues Dios simplemente así como que bueno, pues haz lo que quieras, si te quieres entregar a otros dioses, ve y haz lo que tú quieras. Pero entonces les iba muy mal y luego no, Señor, perdónanos, ¿verdad? Y entonces era como esta situación una y otra vez. Luego ellos tuvieron que irse al cautiverio y bueno, el Señor les habla en Isaías 48:11 y dice: te rescataré por amor de ¿quién? De mí mismo. Te rescataré por amor de mí, sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Eso es lo que está diciendo Dios. Esa es la santidad de Dios, que no hay nadie como Él, que no hay nadie que sea perfecto, único, poderoso como Él, y por eso Dios se glorifica a sí mismo. Entonces, tal vez algunos se preguntarán: ay, no, yo pensaba que Dios nos rescata por amor de nosotros. Pero ¿qué está diciendo este versículo? Te rescataré por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación ni compartiré mi gloria con los ídolos. Entonces ahorita vamos a comprender un poquito más el tema del amor de Dios hacia nosotros. Pero esto nos está dejando en claro que no hay nadie como Dios. Esa es la idea principal. Y aunque parece como que se escucha muy feo y muy egoísta que Dios se glorifique a sí mismo, que Dios se ame a sí mismo, ¿verdad? Pero es más bien esa devoción que Dios se tiene a sí mismo que lo lleva a ser bueno con nosotros, que lo lleva a cumplir cada una de sus promesas, por amor de su nombre, por amor a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Entonces Dios no se puede negar a sí mismo, no puede dejar de ser quien es, independientemente de lo que tú y yo hagamos. Y Él no mantiene sus promesas porque es lo correcto, sino por quien es Él. Esa es la santidad de Dios. Es único, no hay nadie como Él, y Él se glorifica a sí mismo. Pero ¿qué pasa, hermanos? Imagínense que yo dijera: por amor de mí misma, por devoción a mí misma, para glorificarme a mí misma. Pues eso ya está mal, eso sí suena muy mal. Nosotros los seres humanos no podemos tener esa devoción a nosotros mismos, o hacia nosotros mismos, o hacia alguien más incluso. No podemos creernos santos por nosotros mismos, o que podemos alcanzar esa santidad por nuestras propias obras, nuestros esfuerzos. Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Que nosotros nos consagremos a Él.
¿Han visto o han escuchado este versículo que dice, sean santos porque yo soy santo? ¿Cuántos de ustedes han leído este versículo? Sed santos porque yo soy santo. Pero entonces, ¿eso qué significa? Ay, bueno, entonces yo tengo que portarme súper bien, no me puedo equivocar, tengo que llevar una vida intachable porque pues Dios es santo. Pero lo que Dios nos está pidiendo es que nos consagremos a Él porque Él es santo. Y que nos consagremos y le tengamos esa devoción a Él, así como Él se tiene esa devoción a sí mismo, porque no hay nadie como Él. Y a mí esto me impactó tanto, hermanos, porque miren, cuando uno comete un error, el Espíritu Santo viene, ¿verdad? Y nos redarguye. Pero entonces a veces nos esforzamos demasiado en hacer las cosas tan perfectas, en hacer todo como tan intachable, que cuando cometemos un error, porque somos seres humanos, inmediatamente viene una condenación y luego pensamos, no, yo no puedo estar cerca de Dios porque yo nunca voy a llegar al estándar de Dios. Pero Dios no te está pidiendo que tú seas perfecto en tus propias fuerzas, te está pidiendo que te consagres en santidad a Él, porque Él es santo, porque no hay nadie como Él. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Dios no te está pidiendo que hagas las cosas de manera perfecta, que tengas que no te equivoques nunca. Dios solamente te está diciendo, conságrate a mí, porque no hay nadie como yo. Dedica tu vida a mí, porque no hay nadie más grande que yo. Y cuando nosotros nos consagramos en esa santidad a Dios, cuando yo le entrego mi vida a Dios y cuando yo le digo a Dios, Señor, yo no puedo ser perfecta por mí misma, pero voy a obedecer tus mandamientos, entonces el Señor nos santifica. Nosotros no somos capaces de ser santos por nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien nos santifica. Y de hecho esto lo dice Levítico 11:14, cuando Él les está dando las instrucciones a su pueblo, dice, pues yo soy el Señor tu Dios, debes consagrarte. No debes de hacer todo intachable, no debes de hacer todo perfecto. O sea, no está diciendo eso, está diciendo que debes ¿qué? Consagrarte y ser santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Si nosotros entendemos lo que significa la santidad, que no podemos agradar a Dios por las cosas que hacemos, sino simplemente obedeciéndole, hermanos, eso nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios. No podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Somos santos no porque podamos ser como Dios, sino porque nos consagramos a Él y Él nos santifica. No se trata de que nos portemos bien, que vivamos con temor o condenación porque Dios es santo, sino de conocer realmente a Dios, saber qué es lo que va en contra de su carácter y todo aquello que es contrario a Él, para alejarnos de todo aquello que está en contra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Esa es la santidad. Pero por otro lado, la santidad de Dios, que primero tiene que ver con que Él es único y no hay nadie como Él, y por eso solo se glorifica a sí mismo. Por otro lado, la santidad de Dios tiene que ver con su pureza. Y no hay pecado en Dios, en ninguno de sus pensamientos, en ninguna de sus decisiones. Dios es perfecto de la manera más pura, es bueno de la manera más pura, y Dios está completamente exento de pecado. Dios no tiene nada de pecado. Él es bueno y el pecado es un rechazo a su carácter. El pecado es algo que es totalmente en contra de su carácter. Y por eso Dios lo detesta. Porque va en contra de sí mismo, porque va en contra de su naturaleza. Y además de que va en contra de su naturaleza, nos aleja de Él. Y Dios es bueno porque esa es su naturaleza, es como su estado natural. Pero nosotros sí nos tenemos que esforzar por ser puros y bondadosos, porque el pecado sí está presente en nuestras vidas. Y por eso entonces, ¿qué hacemos? Nos consagramos a Dios para vivir una vida de pureza como Él es puro. Yo quisiera que ustedes pudieran captar esto.
para que ustedes puedan vivir en una relación correcta con Dios, para que podamos vivir una relación correcta con Dios, que podamos entender la pureza, la santidad, el poder de Dios y entender que nosotros no podemos alcanzarlo por nuestras propias fuerzas y poder consagrarnos completamente a Él. Y algo que he estado aprendiendo, y aquí hago como un paréntesis para explicarles un poquito más esto. Estoy leyendo, ahorita empecé a leer los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Y a lo mejor, hermanos, cuando empieza el año y empezamos a leer Génesis, está bien padre, porque Génesis, la creación, y luego los primeros, pues lo que le conocen como los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y luego leemos el Éxodo, y luego Moisés, y luego el faraón, y las 10 plagas, y luego toda la aventura, toda la acción, todo el drama, y de repente llegamos a Levítico, y ahí cerramos la Biblia y la dejamos de leer por el resto del año. No voy a pedirles que levanten la mano, porque yo sé que todos aquí lo hemos hecho, la mayoría de nosotros. No, hombre, y no se diga, como que a lo mejor y nos esforzamos un poquito en Levítico, pero cuando llegamos a Números ya ahí perdimos así. ¿Qué está pasando aquí, Señor? No estoy entendiendo. Y luego de repente llegamos a Deuteronomio y así como que, ay no, ¿de qué me perdí? Y entonces regresamos y así. Y luego de repente pues ya como que llegamos a Josué y decimos, ay bueno, ya entraron a la tierra prometida. Bueno, algo así a mí me pasaba. Pero entonces yo empecé a leer esto porque dije, es que esto es importante, porque estos libros están aquí, porque es importante que nosotros sepamos las leyes y las instrucciones de Dios, aun cuando nosotros ya no las vivimos, porque ahora vivimos bajo el sacrificio de Jesús. Pero ¿por qué es importante que lo entendamos? Y yo oré y le dije al Señor, a ver, Señor, revélame esto porque no estoy entendiendo nada, ¿verdad? O sea, sí entiendo, pero tenía muchas dudas, muchas preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué tal y esto, verdad? Entonces, pero una de las cosas que yo me pude dar cuenta, en resumen de todo esto, es el deseo de Dios de vivir en medio de su pueblo. Es el deseo de un Dios santo, único, puro y poderoso, de vivir en medio de un pueblo lleno de pecado, de vivir en un pueblo lleno de corrupción. Y Dios quería estar con ellos para bendecirlos, quería que su presencia estuviera con ellos para bendecirlos, pero entonces no podía, porque ellos nosotros, digo, al final si nosotros hubiéramos estado ahí también, ¿verdad? Pero eran pecadores, la presencia de Dios no podía habitar en medio del pueblo. Entonces lo que Dios hace es establecer toda una serie de mandamientos y de instrucciones para que el pueblo los pudiera seguir en obediencia y de esa manera fueran como aptos para que la presencia de Dios viviera en medio de ellos. Pero aún así, hermanos, o sea, era como les digo, o sea, era como un pequeño templo que vivía o que estaba en medio de un campamento. Al final, la santidad de Dios es tan pura y es tan poderosa que la gente no se podía acercar a la presencia de Dios. Los únicos que podían estar cerca de la presencia de Dios eran los sacerdotes, los levitas, y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y entonces al principio, yo me acuerdo cuando yo leía esos pasajes, yo decía como que Dios se pone muy difícil, ¿no? Como que qué complicado poder estar cerca de Dios. Pero cuando entendemos que un Dios poderoso quiere estar en medio de nosotros, yo agradecí a Dios y dije, Señor, gracias que a pesar de nuestros errores tú quieras relacionarte con nosotros. Y entonces cuando Dios les decía, cuando ustedes vayan a la guerra, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios, esa arca tiene que ir con ustedes, porque esa arca representaba la presencia de Dios y era lo que necesitaban para ganar las victorias, para ganar las guerras. Cuando el arca se movía, entonces todos se tenían que mover. Era el deseo de Dios. Es como si yo te dijera que en este momento tuvieras que traer un arca del lado tuyo ahí contigo, para que la presencia de Dios vaya contigo. Y Dios te lo dice para que su presencia te acompañe. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos? O sea, decimos, claro que quiero que la presencia de Dios vaya conmigo. Y eso era lo que Dios hacía. Y luego cuando ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, también les dijo, el arca tiene que ir. ¿Por qué? Porque esa era la única manera en la que ellos iban a poder conquistar. Y es impresionante ver cómo un Dios tan santo quiera relacionarse con nosotros. Y dice Éxodo 25:8, haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. O
sea, aquí Dios dice, yo quiero habitar en medio de ellos. No quiero estar lejos, no quiero ser un Dios que está lejos, no quiero ser un Dios que no lo pueden sentir, que no lo pueden percibir. Yo quiero vivir en medio de ellos. Y es hermoso saber que Dios quiera vivir en tu vida y en la mía de la misma manera. Pero hay algo bien impactante y se los voy a compartir para que ustedes puedan ver cómo cuando sometemos y consagramos nuestra vida a Dios, Dios verdaderamente está con nosotros. Entonces, como les decía, nadie podía estar cerca de la presencia de Dios, ¿sí? O sea, se tenía que hacer un proceso muy complicado y de hecho el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año. Tú y yo podemos orar todos los días cuando nos huele la boca, cuando estamos despeinados y cuando nos hemos bañado. A veces yo digo, ay Señor, perdóname, déjame me baño tantito, no me arreglo tantito, ¿no? Pero estos tipos tenían que prepararse durante todo el año para estar en la presencia de Dios. O sea, era difícil. Y en Levítico 1:1, cuando ellos salen de Egipto y ya Dios comienza a prepararlos para entrar a la tierra prometida, miren lo que dice Levítico 1:1. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios estaba hablándole a Moisés, no estaba hablándole de cerquita. O sea, Dios estaba, en donde dice, en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba en el tabernáculo y probablemente Moisés estaba afuera, lejos de la presencia de Dios. Y entonces ahí Dios ya establece todos los mandatos, toda la serie de instrucciones. Y miren lo que dice Números 1:1, un libro después. Un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo. Moisés pudo entrar a la presencia de Dios al obedecer cada uno de esos mandamientos. Porque Dios no pone barreras entre nosotros. No es que Dios quiera poner su santidad para que tú estés lejos, para que tú no te le acerques porque guácala, fuchi, pecado. No. Dios lo pone y Él establece todo para que tú y yo podamos entrar a su presencia. Eso es una bendición, eso es un privilegio. Y obviamente hoy tú y yo sabemos que ya no tenemos que matar no sé cuántos becerros y no sé qué tanto tenemos que hacer, que ahora lo único que tenemos que hacer es que aceptar a Cristo en nuestro corazón, porque Cristo nos lleva a la presencia de Dios. Y ahora nosotros podemos hablar con Dios en el tabernáculo gracias a la obra de Jesús. Entonces, ¿cómo es que un Dios perfecto, cómo es que un Dios intachable puede vivir en medio de un pueblo tan pecador, tan corrompido, verdad? Y obviamente pues lo acabamos de ver a través de esa obediencia absoluta. Pero hermanos, como ustedes saben, nosotros somos tercos y somos pecadores y tendemos a estar bajo los efectos del pecado, bajo los efectos de la caída, y nuestra naturaleza tiende a pecar. Constantemente somos tentados y arrastrados a hacer lo malo. Y esto nos lleva al segundo atributo de Dios. Apenas voy en el segundo. ¿Cómo un Dios santo y puro puede habitar en medio de un pueblo corrompido? Y entonces esto nos lleva a la justicia de Dios. Les iba a decir que me voy a ir un poquito más rápido, pero no me voy a ir un poquito más rápido. Pues yo les voy a compartir todo. Dios es recto, ¿verdad? Ya lo vimos, Dios es puro, Dios es completamente puro, 100% puro, es alguien completamente recto, ¿verdad? Él está en lo correcto en todo. Pues ahora sí que Dios siempre tiene la razón, porque Él es el único Dios. Cuando Dios voltea, no hay nadie con quien pueda platicar para preguntarle si está bien o no lo que piensa. Lo que Dios establece es lo correcto. Pero como nosotros sí fuimos corrompidos y estamos corrompidos por el pecado, la manera en que esa rectitud interactúa con nosotros es a través de la justicia. O sea, un Dios que es puro interactúa con un pueblo que no lo es a través de ¿qué? De la justicia. Porque la justicia es responder al bien o al mal de la manera precisa o como corresponde. Igual y ahorita en la medida que lo vayamos avanzando lo van a comprender un poquito más. Pero pues Dios está en lo correcto. Y por eso Dios establece la justicia para que pueda interactuar con nosotros y hacernos saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
Antes de esto, ¿cuántos de ustedes vieron la noticia que sacudió todo el país esta semana de los 400 cuerpos o no sé cuántos cuerpos que encontraron en fosas clandestinas? Horrible, de verdad. O sea, hasta como que se me revolvió el estómago cuando leí eso, porque dije, qué impresionante que pueda suceder algo así. Y luego cuando lees las noticias dicen, no, y es que parece que no es la única, parece que hay otras. Y tanta gente desaparecida y tanta gente muerta por toda la maldad que existe en nuestro país. Pero no solamente en el país, en todo el mundo. ¿Y cómo es que un Dios que es puro y es santo y es justo y es intachable puede interactuar con un ser humano que es capaz de hacer semejantes atrocidades? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que Dios pueda y quiera habitar en medio de nosotros a pesar de esa tendencia para pecar y hacer lo malo? Y por eso Él establece su justicia. Existe tanta maldad, hermanos. No, esto no es un cuento, no es algo que, o sea, no hay manera de describirlo. Yo no entiendo qué es lo que pasa por la mente de las personas cuando hacen esas cosas. Yo no entiendo, y yo creo que muchos de ustedes también van a decir, es que no entiendo qué pasa por su mente. Y no solamente eso, ¿vieron lo del chico de la preparatoria? Que también ahorita está muy sonado el caso porque lo abusaron entre otros chicos. Y entonces, o sea, uno dice, ¿cómo pueden pensar en algo así? Y entonces pensamos, no, yo nunca sería capaz de hacer eso. Yo jamás sería capaz de hacer algo así. Yo jamás sería capaz de cometer semejante maldad. Pero lo cierto es que no imaginamos lo que nosotros somos capaces de hacer, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de cometer esa maldad. Si nos dejamos llevar por la maldad, vamos a llegar a eso. Pero Dios es un juez justo. No solamente porque Él es puro, sino porque Él es incapaz de corromperse. El juez que necesita México. Es incapaz de corromperse. Nadie puede sobornar a Dios. Nadie puede convencer a Dios para su propio beneficio. Dios es incapaz de corromperse. Por eso la Biblia dice que Él es un juez justo. Y el concepto del bien, cuando decimos lo bueno y lo malo, lo bueno está basado en el carácter de Dios. Y Él expresa su carácter en la palabra para que nosotros podamos distinguir lo que está bien y lo que está mal. Ahora, yo creo que aún incluso las personas que no han leído la Biblia, o sea, como que Dios puso esa ley, bueno, no como, ¿verdad? La Biblia dice que Dios puso esa ley en nuestro corazón. Y entonces como que de manera innata ya sabemos que hay cosas que están bien o que están mal, pero aún así nos dejamos llevar por lo malo. Hubo un chiste que me dio mucha risa la semana pasada cuando dijo el pastor Felipe, pónganle a un niño, ¿sí se acuerdan? Pongan a 2 niños en un cuarto solos y nomás déjenles un juguete y a ver si no empieza en la Tercera Guerra Mundial infantil. Me dio mucha risa eso. ¿Y quién les dijo a los niños que estaba mal no compartir? Porque esa es la naturaleza. Entonces Dios es un juez justo y es incapaz de corromperse. Y aquí yo quiero como entrar un poco para profundizar en el concepto de la justicia de Dios. Y la verdad está muy padre. A mí me gusta mucho porque me gusta, pero no sé por qué, pero me gusta. Pero se los quiero platicar para que ustedes puedan ver cómo opera la justicia de Dios. Claro que es un tema muy amplio, pero con esto lo podemos asimilar un poquito mejor. Pero ¿cuántos de aquí han escuchado el famoso ojo por ojo? Y entonces uno dice, ojo por ojo, si me pegas, yo te pego también, ¿verdad? Si tú me haces daño, yo también te hago daño, ¿verdad? Y este concepto del ojo por ojo forma parte de la ley de Moisés, ¿verdad? Cuando Dios estaba estableciendo todas las instrucciones, Él estableció como un sistema de justicia. Él estableció todas las leyes referentes a la justicia. ¿Qué pasaba si alguien hacía algo incorrecto? ¿Cómo se tenía que responder, ¿verdad? Entonces, este concepto Dios lo establece y se utilizaba en el sistema de justicia de los israelitas. Y el principio de este concepto, o más bien de este castigo, es que el castigo debe de ajustarse al delito y debe de haber una pena justa para las malas acciones. Es decir, si alguien, por ejemplo,
robaba los bienes de otra persona, lo justo era que se compensara el daño que se había o las pertenencias que se habían robado. O sea, ese es el principio. O sea, de acuerdo a lo que se hizo, tiene que haber una compensación por eso. Y entonces esto lo podemos leer en Éxodo 21, 23, 25. Y de hecho, bueno, aquí obviamente también está hablando de todo, pues, como toda la instrucción. Y dice, pero si hay más lesiones, ahí hablando, por ejemplo, de que alguien le hizo daño a otra persona, dice, si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. ¿Qué quiere decir esto? Porque algunos de ustedes van a decir, bueno, de aquí saliendo voy a hacer justicia. No, todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la justicia tiene que ser equitativa, ¿sí? Que la justicia tiene que estar como en el mismo nivel del daño que se hizo. Ahora, si ustedes buscan en la Biblia algún relato bíblico que diga, a ver, ¿quién le quitó el ojo al otro que le hizo daño? No lo van a encontrar. Porque el principio o el motivo o el propósito de este castigo no es la venganza, es la compensación. Y entonces no se tiene que tomar de forma literal. O sea, no es que si a alguien le dañaban el ojo, pues yo te saco el ojo y me lo pongo, ¿verdad? No se refiere a eso. El sistema de justicia de Dios con este concepto de ojo por ojo se trataba de compensación. Entonces, por ejemplo, en el antiguo Israel habían delitos que se pagaban con la ejecución, ¿sí? Por ejemplo, uno de los delitos que se pagaba con ejecución era un homicidio. Si alguien cometía un homicidio, pues sí, se le tenía que quitar la vida a la persona que le quitó la vida a alguien más, ¿verdad? Por ejemplo, también los golpes, si los golpes eran muy graves, pues también esos se castigaban con ejecución. Y miren, hay algo bien interesante y bien fuerte. Pero uno de los castigos que merecía ejecución era la deshonra a los padres. Así de fuerte. Por eso uno de los mandamientos que Dios establece es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y el que no seguía ese principio, deshonraba, no solamente, pues a lo mejor, o sea, se le acortaban sus días, probablemente refiriéndose a, pues para que siguieras viviendo, no solamente para que tuvieras unos añitos más de vida, sino que cuando alguien deshonraba a sus padres, inmediatamente venía una ejecución. Entonces, se tenía que juzgar también sobre la base de varios testigos. No solamente se podía juzgar sobre un solo testigo. O sea, así de equitativo y justo estaba la cosa. O sea, no era como que si alguien venía y decía, oigan, es que yo vi que esta persona mató a esta persona, necesito más testigos. No, pero es que yo necesito más testigos. No solamente se puede uno. Así era la justicia. Y entonces, la mayoría de los otros delitos se pagaban con compensación. Por ejemplo, si se lesionaba una mano, o si, por ejemplo, un hombre se lesionaba la mano, como las manos estaban relacionadas al trabajo, pues esto implicaba que las personas ya no podían trabajar. Y entonces se le compensaba con el salario que esa persona perdía por no poder trabajar, ¿sí? O sea, no era que se le cortaba la otra mano, como dijo una vez el Bronco, ¿verdad? Que le corten la mano, ¿verdad? No era eso. Era que como ya no puede trabajar, entonces se le paga de acuerdo a lo que esa persona ya no puede generar. Miren, esto está en Éxodo 21, 26, 27. Si un hombre golpea a su esclavo o a su esclava en el ojo y debido a ello lo deja ciego, de ese ciego tendrá que darle su libertad a modo de compensación por el ojo. Y si le rompe un diente a su esclavo o esclava, tendrá que darle libertad para compensarle el diente, no que le tumbara el otro diente. Y entonces el sistema de justicia de Dios también establecía autoridades que fueran capaces de juzgar, que no se dejaran llevar por sus emociones, que no se dejaran también pues corromper, que no se dejaran sobornar.
Por lo que el ojo por ojo era una ley que se tenía que resolver ante un juez, ante personas capacitadas. Y nunca debía de utilizarse para justificar actos de venganza ni para resolver problemas personales. O sea, todo estaba tan así, tan medido, tan perfecto. Y aunque esto parece como que cuando escuchamos ojo por ojo, diente por diente, híjole, como que suena un poquito fuerte y un poquito cruel, pues de hecho la razón por la que Dios estableció esta ley fue para evitar que la violencia creciera sin control. ¿Por qué? Porque si un hombre le golpea a otro hombre, ¿qué va a hacer el otro? Le va a responder. Va a responder con más violencia, va a responder con más castigo, porque esa es nuestra naturaleza. Y a veces eso pasa con nosotros, a lo mejor, y nosotros no somos de golpes, pero cuando alguien nos ofende o cuando alguien nos hace daño, queremos como responder, o sea, queremos que te duela más a ti que lo que me dolió a mí. Pero entonces Dios establece esto para que la violencia no crezca sin control. Por ejemplo, los castigos excesivos, porque pues obviamente si alguien dañaba el ojo de una persona, pues a lo mejor el otro iba a responder y lo iba a castigar más severamente. O sea, Dios dice, la justicia tiene que ser como equitativa, tiene que ser justa. No puede ser ni muy excesiva, pero tampoco puede ser muy indulgente, porque Dios es así, es imparcial, es justo. O sea, Dios no es como que se le pase tantito la mano, ¿sí me explico? Entonces, por otro lado, también el ojo por ojo era una advertencia de que todo se iba a pagar conforme al daño y no menos de eso. O sea, que no se le hiciera fácil a la gente hacerle daño a otras personas porque iban a tener su castigo. También la enseñanza de Dios acerca del ojo por ojo estaba destinada a limitar la violencia y no para que se hiciera más. Entonces, esta es la justicia de Dios. Es impresionante, a mí me impresiona cuando yo como que lo empecé a ver de esa manera, dije, es que esto es tan imparcial, es tan justo, está tan equilibrado. Entonces aquí lo importante o la conclusión de esto es que cuando Dios establece justicia, Dios no lo está haciendo conforme a una naturaleza incorrecta. Dios está estableciendo justicia desde una naturaleza pura e incorruptible. Entonces cuando a veces nos parece que Dios está siendo demasiado severo, como que leemos el castigo y decimos, híjole, esto está muy fuerte, como que siento que a lo mejor no es para tanto. Tenemos que entender que nosotros sí somos pecadores y obviamente nuestra naturaleza va a querer como empatizar con el pecado, como que, ay, es que eso no se me hace justo. Pero Dios sí es justo porque está juzgando desde una naturaleza recta e incorruptible. Entonces, Él está en lo correcto en todo, en sus juicios. Y aun cuando no entendemos la justicia de Dios, su justicia no es egoísta, no es imparcial, es una justicia buena. Y esto se los digo porque pues obviamente es parte de lo que le llamamos los atributos de Dios. Los atributos de Dios son como la esencia de Dios. No son rasgos de personalidad, no son características, es toda una esencia que forma parte de Dios. Y uno de esos atributos es la justicia. Lo que tú y yo hagamos, ese es el castigo que vamos a recibir. Pero la buena noticia es que a pesar de nuestro pecado, Dios envió a Jesús. Y todo se resume en Jesús. Y a mí esto me parece impresionante, porque ahora Jesús nos acerca a Dios a pesar de que la santidad de Dios no va con nosotros. A pesar de que nosotros merecemos el castigo de nuestros pecados por todo lo malo que hemos hecho, no recibimos ese castigo porque Jesús ya pagó por eso. Y por último, esto nos lleva al tercer atributo. Y a lo mejor muchos de ustedes o la mayoría de nosotros es el que más conocemos. Como un Dios que es santo y que es justo quiere relacionarse con nosotros. Y la razón por la que Dios quiere relacionarse y vivir entre nosotros es por amor. Entonces, ese es el tercer atributo de Dios, su amor.
¿Cuántos de aquí se saben Juan 3:16? Hermanos, tienen que saberse este versículo porque este es el versículo lema de los cristianos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es como que el versículo que todos los cristianos nos debemos de saber. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque a pesar de su santidad y a pesar de su justicia recta y pura e intachable, Dios nos amó, que envió a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y entonces, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos del amor? Normalmente nosotros pensamos que el amor es sacrificio, es poner a alguien más antes que a ti, poner las necesidades de otros antes que las tuyas. Pero en realidad esto es lo que el amor hace y no lo que el amor es. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros nos enamoramos de alguien, ¿verdad? Sobre todo cuando estás así recién enamorado, porque luego a lo mejor como que ya después se te olvida. Pero cuando estás enamorado de alguien, haces locuras por esa persona, ¿verdad? Locuras de las buenas. Bueno, hay otros que hacen locuras de las malas, ¿verdad? Pero nosotros que estamos aquí hacemos locuras de las buenas. Y entonces, cuando estamos enamorados de alguien, híjole, queremos dar todo por esa persona. Yo pienso en ti antes que en mí. Tú come antes que yo, ¿verdad? La típica que sale en la película del chavo que no tiene ni un peso, pero la lleva al restaurante más caro y no pide nada y dice, ay, es que cené antes, pero en realidad es porque quiere pagarle la cena. Y eso nos parece tan romántico y tan hermoso, ¿no? Y pensamos que eso es el amor, ¿verdad? O por ejemplo también sacrificarte. Por ejemplo, cuando un padre también se sacrifica por sus hijos, sale a trabajar y hace lo que tiene que hacer y lo necesario para que sus hijos tengan el alimento y pueda cubrir sus necesidades. O por ejemplo pensamos que el amor es un sentimiento tan fuerte que nos atrae a una persona. Pero eso es lo que el amor hace y no lo que el amor es. Así que la respuesta más rápida de qué es el amor está en 1 de Juan 4, 7 y 9. Y esto lo vamos a leer juntos para que se me despierten porque ya vamos a ir terminando. Pero no vamos a leerlo juntos. Y dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de él. Lo que la Biblia nos dice es que Dios es amor. No es que Dios tenga amor, no es que Dios tenga tantito o mucho amor, es que Dios es amor. Y el amor es la esencia de Dios, es uno de sus atributos. Y cuando la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera nos amó, eso significa que Dios, que es amor, actuó de acuerdo a ese amor. Actuó de acuerdo a lo que Él es y no solo lo que sentía. Porque ¿qué pasa? Si nosotros vemos el amor de Dios como un sentimiento, lo vamos a relacionar con el sentimiento que tú y yo sentimos por alguien más. ¿Y qué es lo que pasa con ese sentimiento? Que de repente se apaga y ya no existe. Pero el amor de Dios no es un sentimiento que va y viene. Dios es amor. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay amor fuera de Dios. No existe amor fuera de Dios. No es solamente un sentimiento, es la esencia de Dios. Y por eso un Dios que es santo, que es justo, puede amarnos, no porque lo sienta, sino porque es lo que Él es. Y eso también es importante de entender porque necesitamos el amor de Dios. Y necesitamos el amor de Dios, primero porque pues es una necesidad de nuestro corazón, pero también porque de esa manera amamos a otros. Uno de los mandamientos que Dios establece es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y para poder amar al prójimo, y sobre todo al prójimo que no me cae bien y que me roba la paz,
necesito el amor de Dios. Necesito el amor que no siente. Necesito el amor que forma parte de la esencia de Dios. ¿Qué es la esencia de Dios? Que no se deja guiar por lo que está sintiendo en ese momento, por las circunstancias, por las situaciones, sino porque así es Dios. Y Dios nos muestra su amor a través de diferentes formas, porque creo que una de las maneras más sencillas de poder entender el amor de Dios es precisamente lo que dice este versículo: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para morir por nosotros. Pero entonces, ¿cómo es que el amor de Dios actúa hacia nosotros? ¿Cómo es que el amor de Dios actúa a pesar de que Él es un Dios santo y que Él es un Dios justo? Y la primera cosa, y con esto sí me voy a ir más rápido, es que Dios nos muestra su amor a través de la gracia. Como les digo, no es un sentimiento. Lo que Dios nos demuestra a través de su amor es la manera en que Él es. Y la primera es a través de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es que Dios nos da algo que no merecemos. Dios nos da como regalos que no merecemos. Y uno de los más grandes regalos que no merecemos es el sacrificio de Jesús. Es el sacrificio de alguien que también es Dios, que también es puro, que también es santo, que también es justo, y que haya tenido que venir a morir por ti y por mí. No lo merecemos. No merecemos que un Dios que es todopoderoso, creó el cielo y la tierra, que nos ha dado tantas bendiciones y que a pesar de eso nos seguimos rebelando, pueda venir a morir por seres humanos capaces de hacer lo que acabamos de escuchar esta semana. No lo merecemos. Y por eso Dios nos muestra su amor a través de la gracia, a través de las cosas que no merecemos, para que cuando tú y yo entendamos que no merecemos eso, podamos amarle y podamos agradecerle a pesar de eso. Y ahora yo creo que la mayoría de nosotros aquí estamos agradecidos por lo que Jesús hizo en nosotros. Pero dice la Biblia que también Dios muestra su gracia aún con los que no le creen. Eso está en Mateo 5, 43, 45. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Esa es la gracia de Dios, que no lo merezcamos y que a pesar de eso Él nos lo da. En todas las cosas buenas que Dios nos da, Dios nos las da a través de Jesús. Y tal vez muchos de nosotros a veces nos hemos sentido inmerecedores y decimos: Señor, es que no lo merezco, yo he hecho cosas terribles, yo he dañado a otras personas, no merezco que tú me ames de esa manera, no merezco que tú me bendigas o me uses de esa manera. Pero como es algo que no mereces, es algo que solo tienes que recibir, es algo que solo tienes que aceptar, porque no hiciste nada para merecerlo. Y por eso la invitación es que simple y sencillamente recibas a Jesús, porque Dios te ha dado esa gracia, no porque lo merezcas, sino porque Él te la ha querido dar. La gracia es el acto de amor de Dios hacia nosotros. Y la segunda forma en la que Dios nos muestra su amor es a través de la misericordia. Entonces, si la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos, la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Por ejemplo, el castigo que merecíamos no nos lo dio, porque Jesús pagó por eso, porque Él tuvo misericordia de nosotros. Nosotros, lejos de Jesús, estamos muertos en pecados. Y te lo voy a plantear de esta manera.
Cuando tú te acercas a Dios y tú te acercas por medio de Jesús, Dios no te está viendo a ti, Dios está viendo a Jesús. Porque si te viera a ti y me viera a mí, nos manda un rayo fulminante. No puedes estar cerca de mí. Si Dios nos ve a ti y a mí, tal vez nos ignora, tal vez simplemente nos castiga, porque no nos está viendo a nosotros. Está viendo a Jesús, que pagó el precio por ti y por mí. Dice Efesios 2, 4, 5: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, Dios nos vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y aquí es lo que dice: es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, porque Él ha querido, por su gracia, pero porque es misericordioso y no nos da lo que sí merecemos. Y cuando dice pero Dios, si ustedes leen los versículos antes de estos, antes de eso está diciendo que los humanos estaban rebelados, corrompidos completamente contra Dios. Pero Dios nos da a entender que retuvo toda la ira que tiene contra nosotros, que somos pecadores, que nos merecíamos, y nos da todo lo contrario por su misericordia. Y esto lo va a seguir haciendo, pero les quiero decir algo, porque esto no va a ser para siempre, porque un día Dios va a hacer justicia a todo lo que ha sucedido en el mundo, y un día Dios lo va a hacer. Pero independientemente de que a ti y a mí nos toque ver ese momento, cuando Cristo venga, o cuando sucedan todas estas cosas, que también es todo un tema, pero cuando Dios ahora sí ya ponga como juicio final, Dios va a descargar su ira y su justicia sobre todo aquel que no tenga a Jesús, sobre todo aquel que no haya recibido la gracia y la misericordia. Dice Romanos 2:5: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual manifestará el justo juicio de Dios. Y para que tú y yo no nos enfrentemos hacia esa ira, tenemos que tener a Jesús, tenemos que aceptar a Jesús. De lo contrario, estamos fritos. Y entonces a lo mejor muchas personas piensan: bueno, pero es que eso hace cuánto se escribió y no ha sucedido. Pues te tengo un versículo, dice 2 de Pedro 3:9: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, hablando de esa promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Por su misericordia, cada día que tenemos, dice la palabra que cada día sus misericordias se renuevan cada mañana. Lo que tú hiciste el día de hoy, el día de mañana, Dios lo deja pasar y no te da lo que te mereces, o no nos da lo que merecemos por lo que hicimos el día anterior, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esa es la manera en la que Dios te muestra su amor. No es solamente que te diga palabras bonitas, no es solamente que te diga que te ama, porque tú y yo nos han dicho hasta el cansancio que Dios nos ama. Pero cuando entendemos que el amor de Dios se trata de que no nos castiga, y no nos castiga de acuerdo a una justicia pura e incorruptible e intachable, aceptamos y recibimos ese amor y no lo tomamos en vano. Y no lo desechamos y no lo ignoramos, porque entendemos que Dios nos quiere salvar de su propia ira, de su propia justicia. No porque Él sea malo, sino porque Él es justo, porque Él es puro. Cuando tú y yo pecamos, Dios pudiera inmediatamente responder al pecado. Cuando tú y yo cometemos un error, a lo mejor en ese momento Dios podía enviar el relámpago para que tú y yo cagamos fulminados.
Pero Dios no lo hace y lo está reteniendo, dándonos oportunidad para que tú y yo nos arrepintamos. Y de hecho en la mañana recibimos una palabra preciosa acerca de eso. Yo los invito a que la escuchen. Hablaron acerca del arrepentimiento y cómo el arrepentimiento no es solo llorar y decir, ay sí, lo siento mucho Dios. Es que te vuelvas de ese camino que estabas llevando y comiences a caminar hacia la presencia de Dios y comiences a consagrarte a Dios y comiences a hacer lo que Dios le agrada. No es que vengas cada domingo y que le digas, Señor, perdón, ya no lo voy a volver a hacer, pero luego tú sigues caminando hacia eso. O sea, Señor, no lo voy a volver a hacer. Yo sé que estuvo mal, yo sé que cometí un error, pero no lo voy a volver a hacer. Es que no puedo controlarlo. Y sigues caminando hacia el pecado. Pero cuando te arrepientes y entiendes el amor de Dios por ti, te volteas y caminas hacia Dios y te consagras hacia Dios, porque has entendido el amor de Dios. Y si viene Dios es amor, porque luego la gente dice, bueno, pero es que entonces ¿cómo un Dios amoroso puede enviarnos al infierno? ¿Cómo un Dios amoroso puede castigarnos tan severo? Pues porque Dios es santo y porque Dios es justo. Él es amoroso y Él es misericordioso y Él ya ha dado todo y dio a su Hijo para que tú y yo nos salvemos de eso. Pero si lo rechazamos ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada que te salve de la ira de Dios. Ya no hay nada que te salve de eso. Entonces un día vamos a estar delante de Dios y todos aquellos que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón vamos a ser cubiertos por ese sacrificio. Pero si no tienes como esa marca, como la sangre del Cordero que te marca de que Él te ha redimido, la ira viene con todo. Miren, yo no sé cómo ustedes se han imaginado el fin del mundo, pero lo vemos en las películas, ¿no? Y luego empiezan a caer meteoritos y empieza así una cosa bien loca. Pues hermanos, la Biblia dice que se van a caer las estrellas, y las estrellas no son las chiquitas que nosotros dibujamos. Las estrellas son unas cosas enormes. El sol es una estrella. Es como si el sol se nos viniera encima. No es un cuento, es una realidad. Y para que tú y yo seamos salvos de eso, Dios nos ha dado su amor. Por eso la invitación es que aceptes ese amor. No te canses de escuchar que Dios te ama, porque cada vez que alguien te dice que Dios te ama, te está recordando de lo que te está salvando. No solo te está salvando del infierno, te está salvando de su propia ira. Y aunque parece que los juicios de Dios son severos, no es porque Él sea malo, es porque ya lo vimos, Él es puro y es incorruptible. Y la tercera forma en la que Dios nos muestra su amor es a través de su persistencia. Dios es infinito. La Biblia hay otros atributos que describen a Dios, que es que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que todo lo puede, todo lo sabe y Él está en todos lados. Básicamente eso es lo que significa. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios es infinito. Pero entonces, si Dios es infinito, su amor también lo es, porque Dios es amor. Su amor no conoce ni tiene fin. Primera de Crónicas 16:34. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Y este es el versículo que nos vamos a aprender el día de hoy, porque está facilito. Primero vamos a leerlo juntos 2 veces y luego vamos a hacerle como le hace el pastor, los hombres y luego las mujeres, a ver quién gana. Vamos a leerlo. Primera de Crónicas 16:34. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Como dice el pastor, vamos a entenderlo, vamos a volver a leerlo. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Primera de Crónicas 16:34. ¿Ya se lo aprendieron? Sí. Ok, vamos a ver. Primero las mujeres. Ok, ahí quitamos el versículo, pero lo quitamos porque si no vamos a ganar. Vamos a decirlo. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Primera de Crónicas 16:34. Ahora los hombres. 1, 2, 3.
Sí lo dijeron, a destiempo, pero sí lo dijeron. Vamos a darle un aplauso a Dios. Con esto voy a ir cerrando. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su fiel amor perdura para siempre. Dios no se pone de humor, Dios no se levanta un día diciendo me caen bien mal todos, son unos pecadores, les voy a hacer la vida imposible el día de hoy porque se la bañaron el día de ayer con lo que hicieron. Dios no se pone de humor. El amor de Dios persiste, es eterno. El amor de Dios por sus hijos es incondicional, es algo atemporal, es algo que no termina. Y por eso tenemos que ver el amor de Dios no como un sentimiento, sino como parte de su esencia, porque parte de la esencia de Dios es también entender que Él es justo y Él es santo, y porque es justo, Él un día hará su justicia final. Pero para los que hayamos sido salvos, yo lo veo de esta manera y pienso, el amor de Dios verdaderamente dura para siempre y es eterno. Porque imagínate cuando tú y yo estemos bien gozosos en la presencia de Dios y luego de repente Dios se acuerda, como cuando tú y yo nos acordamos de alguien que nos hizo algo. Me acuerdo cuando pecaste, ¿sabes qué? No, vete al infierno. Híjole, me acuerdo cuando estos me hicieron enojar. O que se ponga triste y se acuerde de tu pecado y del mío y diga no, ¿qué necesidad tengo yo de andarlo soportando? El amor de Dios perdura para siempre y es tan eterno que por eso nos quiere a ti y a mí eternamente junto con Él, porque nos ama eternamente. Y dice Jeremías 31:3, y de hecho el libro de Jeremías es un libro muy poderoso, es un libro muy sentimental. Si me bueno, obviamente no es un sentimiento, ¿verdad? Yo lo veo de esa manera, pero no es que Dios sea sentimental, sino que Dios expresa como todo lo que hay en su corazón, toda su impotencia, porque el pueblo no le responde, porque el pueblo no le corresponde, el pueblo desobedece, y Dios como expresa todo lo que siente, ¿verdad? Es muy impresionante como que derrama su corazón en el libro de Jeremías. Y dice Jeremías 31:3, hace el tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. Y eso no se lo está diciendo a un pueblo que fue bueno, no se lo está diciendo a un pueblo que fue obediente, que fue perfecto, se lo está diciendo a un pueblo terco y rebelde. Y Dios les dice, yo te he amado con amor eterno y con amor inagotable te acerqué a mí, porque el amor de Dios persiste y es incondicional. Lamentaciones 3:22-23, que de hecho también surge, se considera, se cree, ¿verdad?, que el autor de este libro es Jeremías. Y dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades y muy grande es su fidelidad. Y esto es para ti y para mí, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón. Saber que tenemos a un Dios santo, justo, que nos ama eternamente, eso nos lleva a vivir una vida de consagración. Eso nos lleva a rendirle nuestra vida completamente a Él. Y no nos va a costar obedecerlo, no nos va a costar seguir sus mandamientos. Y me gustaría que pudieran ponerse de pie. La verdad es que es un tema que de pronto a lo mejor parece mucha información, pero yo espero que esto haya entrado a tu corazón. Y lo que vamos a hacer el día de hoy simplemente es pedirle al Señor que se revele a nuestras vidas y que esa sea tu oración el día de hoy. Porque si tú le pides al Señor que entre a tu vida, el Señor se va a encargar de todo lo demás. Así que por un momento cierra tus ojos, independientemente de la dificultad que tú estás viviendo. Tú dile, Señor, yo quiero conocerte profundamente. Quiero conocer lo santo que tú eres, lo justo que tú eres, para entender el amor tan grande que tú has tenido por mí. Y ahí tú habla con Dios y exprésale tu corazón, lo que hay en tu corazón, y si necesitas pedirle perdón, porque tal vez cometiste algo que estuvo mal durante esta semana, o porque has tenido una vida de pecado, pero el Señor hoy te ha hablado para que te arrepientas y te alejes de eso. Ahí habla con